Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Tracy Méndez, secretaria de Asuntos Académicos en el Centro de Estudios de Medicina de la Universidad Federico Villarreal. Quiero darles la bienvenida a nuestra séptima ponencia del año en el mes de diciembre de aprendizaje médico, contando con la ponencia de doctores altamente calificados. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de contar con el doctor Rivera Quitano Renzo Renato, médico cardiólogo y jefe del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos del Hospital Carlos Lanfranco Lajos. Le cedo el pase, doctor. Su micro está apagado, doctor. Disculpen. Ante todo, buenas tardes, ¿no? Es para mí un placer estar con ustedes reunidos. A quien les habla, bueno, ya ha sido presentado, soy el doctor Renzo Rivera Quitano, médico cardiólogo y actualmente jefe del Departamento de la Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Lanfranco Laos, ¿no? Integrante de la promoción 38 de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Así que para mí ese es un placer poder estar con ustedes y compartir un poco de lo que uno ha ido aprendiendo en el transcurso de estos años, ¿no? En este tema, en este caso en específico, lo que me han solicitado es desarrollar el taller de electrocardiograma. Si bien es cierto, este es un tema bastante amplio, lo voy a dividir en dos sesiones. Esta primera sesión en la cual vamos a conocer un poco los parámetros de normalidad de un electrocardiograma, para en un segundo momento vamos a enfocarnos por las situaciones que son más comunes por las cuales acude un paciente de emergencia y en las cuales un electrocardiograma nos puede servir bastante, ¿no? Ya sea en el contexto de dolor torácico, en el contexto de palpitaciones, síncope, ¿ok? Pero eso va a ser una segunda etapa, ya que no podemos hablar de patologías sin antes conocer un poco de lo que vendría a ser los parámetros normales, ¿no? Bien, habiendo comenzado de esta forma, vamos a dar inicio. ¿Me indicas para poder compartir la presentación? Oh, Sí, doctor, abajo hay como una pantallita con una flecha para arriba que dice presentar ahora, ya, pues sí, al costado de una manito. sí, ya la vi. Ah, a ver, un momento. Ya, muy bien. ¿Se ven las diapositivas? Sí, doctor. Sí, se mira bien. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos a comenzar. Bien, el electrocardiograma, como todos ustedes ya sabrán, es un método de utilidad diagnóstica que se basa en el registro de la actividad eléctrica cardíaca. Es un método que nos va a permitir hacer varios diagnósticos mediante el cual podemos identificar trastornos del ritmo cardíaco, cardiopatía isquémica, alteraciones hidroelectrolíticas como podrían ser las alteraciones del potasio, intoxicación por fármacos, podemos ver contextos de hipertrofia, dilataciones de cavidades. En la actualidad es parte del examen físico rutinario que se podría solicitar a un paciente. Se ve bastante también en lo que vendría a ser las evaluaciones tanto para pre y post controles en un paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, y también forma parte de lo que vendría a ser actualmente la medicina ocupacional, ¿no? Ya que todo paciente que pasa una evaluación ocupacional se le solicita también un electrocardiograma, ¿no? Y muchas veces se pueden hacer diagnósticos en pacientes asintomáticos. Entonces, el electrocardiograma, como ustedes podrán observar, tiene una amplia utilidad. Es un examen no invasivo y quizás un examen barato, económico, y que se puede encontrar en casi todos los servicios de emergencia, centros de salud, por lo cual es importante poder identificar patologías, porque de esta forma vamos a poder hacer diagnósticos más precisos, ¿no? Para hablar un poco de electrocardiograma, primero tenemos que recordar un poco lo que vendría a ser la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Recordando ustedes que el impulso eléctrico comienza a nivel del nodo sinusal, que se va a encontrar en la pared lateral superior de la aurícula derecha, casi a la altura de la desembocadura de la vena cava superior, ¿no? Este nodo sinusal nos va a dar tres haces internodales, que es el anterior, el medio y el posterior, llegando al nodo atrioventricular para después dar pase a lo que vendría a ser el haz de His,
del cual se van a dividir dos ramas, una rama izquierda, una rama derecha, y la rama izquierda a su vez se va a subdividir en dos fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior, ¿ok? Y estas van a terminar a su vez en las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, el impulso eléctrico que nace en el marcapaso, normal, en el nodo sinusal, va a hacer todo este recorrido y la corriente que generada tanto por la despolarización y la repolarización de las aurículas y los ventrículos van a ser detectados por los electrodos que son colocados en el cuerpo, ¿no? Ya sea electrodos a nivel de la cara anterior del tórax, que son los electrodos precordiales, y las derivadas de miembros, ¿no? Estas corrientes que son generadas van a ser amplificadas y se van a mostrar en un osciloscopio. Luego estas se van a registrar en el papel de electrocardiograma y de esta forma nosotros vamos a obtener tanto ondas como complejos. Y estas ondas y estos complejos son los que van a denominarse trazado de electrocardiograma. Y aquí lo podemos observar, ¿no? Vemos justamente cómo el impulso eléctrico que van a hacer a nivel del nodo sinusal en su recorrido, y esto va a tener, dependiendo la ubicación, determinado tiempo, se va a ir registrando en el papel milimetrado. Cada onda, cada complejo va a tener va a significar ya sea una despolarización, repolarización, tanto de las aurículas como de los ventrículos, y de esta forma es que se obtiene un registro, ¿no? Si nosotros empezamos a ver onda por onda, debemos recordar que la onda P va a significar lo que va a ser la despolarización auricular, ¿no? Tenemos luego nosotros un intervalo PR. Hay que diferenciar del segmento PR y del intervalo. Cuando ustedes se refieran a intervalo, es porque va a estar incluida una onda, ya sea la onda P en el intervalo PR o en el intervalo QT, la onda T, ¿no? Entonces, segmento no incluye la onda, intervalo incluye la onda de lo que estemos describiendo en ese momento. El intervalo PR, que va a significar ese periodo de tiempo durante el cual tiene lugar la progresión del impulso eléctrico, desde el nodo sinusal hasta alcanzar el miocardio ventricular. Eso vendría a ser el intervalo PR. Luego nosotros tendremos el complejo QRS, que va a significar la despolarización de los ventrículos. Tenemos la onda T, que nos va a significar la repolarización ventricular, y tenemos el intervalo QT, que nos representa desde el inicio de la despolarización ventricular hasta el final de la repolarización ventricular. Ahora, este intervalo QT es muy importante porque cuando tenemos un intervalo QT prolongado, por ejemplo, puede indicar que hay un retraso en la repolarización ventricular. Y esto genera un periodo en el cual el corazón, el ventrículo en este caso, es muy vulnerable a poder presentar algunos tipos de arritmia que pueden ser mortales, como es el caso de la torsada de Points. Por eso es que es muy importante tener los parámetros de normalidad del intervalo QT, ¿no? Este intervalo QT se puede ver afectado ya sea por fármacos, ¿okay? Como fue en el caso de la pandemia por COVID, si ustedes recordarán, en un primer momento se estaba dando fármacos como era acitromicina, hidroxicloroquina, ¿no? Estos fármacos, al estar combinados, prolongaban el QT y por lo tanto había mayor riesgo de que el paciente pueda hacer arritmias ventriculares mortales como torsada de Point, ¿no? Entonces, cada onda, cada segmento, cada intervalo, cada complejo tiene es representado ya sea por despolarizaciones auricular, ventricular, y es lo que se grafica, ¿no? Ahora, antes de comenzar a hablar sobre el electrocardiograma propiamente dicho, algo muy importante que tenemos que tener presente es que cuando nosotros evaluamos un electrocardiograma, este electrocardiograma tiene que estar bien tomado. Y para eso tenemos que siempre fijarnos cuál es la amplitud y cuál es la velocidad del registro. La velocidad estándar en la cual se debe registrar un electrocardiograma es de 25 milímetros por segundo. En este trazado, en este papel milimetrado, tenemos un eje vertical y un eje horizontal. El eje horizontal que nos va a hablar de tiempo y el eje vertical que nos va a hablar de amplitud. En cada cuadradito pequeño va a equivaler a 0.04 segundos. 5 cuadrados pequeños a 0.02 segundos.
Esto es importante porque de esta forma nosotros vamos a poder calcular justamente los rangos de normalidad de cada intervalo y cada segmento, ¿no? De cada onda. Y la amplitud a la cual se tiene que registrar es justamente de 1 centímetro o 1 milivoltio, o sería 10 milímetros, 1 milivoltio, que para forma esquemática sería 10 cuadraditos chiquitos o 2 cuadrados grandes. Ese es el voltaje de registro en el cual tiene que estar un electrocardiograma, y la velocidad de 25 milímetros por segundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al momento de evaluar un electrocardiograma es justamente ver de que este electrocardiograma ha sido tomado y registrado en las medidas correspondientes. Porque justamente ustedes pueden fijarse, ¿no? Acá este primer trazado de 25 milímetros por segundo más o menos equivale a 75 latidos por minuto. Pero ese mismo paciente, si yo cambio la velocidad de registro y no me percato de ese detalle, podría pensar que este paciente se encuentra en una taquicardia. O si o aumento la velocidad de registro, podría pensar yo que me encuentro frente a una bradicardia. Aproximadamente en el tercer trazado, la frecuencia cardíaca debe estar entre 38 y 39 latidos. Y aunque esto parezca un poco tonto, suele ocurrir. No es raro que nos lleguen interconsultas indicando bradicardias, y justamente el electrocardiograma ha sido registrado, por ejemplo, a 50 milímetros por segundo. Se hace la corrección y el paciente tiene una frecuencia cardíaca normal, ¿no? Entonces, es muy importante que eso lo tenga presente, tanto la velocidad como el voltaje en el cual ha sido registrado un electrocardiograma. Importante también recordar de que para hablar del electrocardiograma es que también se tenga un adecuado registro, ¿no? Y recordando siempre de que las derivadas precordiales, B1, tiene que estar colocado a nivel del cuarto espacio intercostal derecho para esternal derecho, B2 a nivel del cuarto espacio intercostal izquierdo para esternal izquierdo, B4 a nivel del quinto espacio intercostal, línea media clavicular, B3 que tiene que ser equidistante entre B2 y B4, B5 a nivel del quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y B6 a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar medio, ¿ok? Aquí en este gráfico, a su vez, se pueden ver las derivaciones en BR3 y B4R. Estas derivaciones suelen usarse en el contexto de que tengamos un paciente con un síndrome coronario agudo ST elevado en CAD inferior, ya que estas derivaciones en BR3 y B4R nos permiten definir si el infarto que se está presentando en CAD inferior depende de coronaria derecha o de la arteria circunfleja, que es rama de la coronaria izquierda, ¿no? Es en ese momento en el cual uno utiliza estas derivadas, ¿no? Si no es el caso, usaremos las derivadas precordiales, las que conocemos ya. Bien, entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, cuando nosotros evaluamos un electrocardiograma, debemos hacer una descripción, ya sea cuantitativa como una descripción cualitativa. Dentro de lo que vendría a ser de la descripción cuantitativa, tenemos que hacer la evaluación del ritmo, si es que el paciente tiene un ritmo sinusal o no, cuál es la frecuencia cardíaca que presenta ese paciente, cuál es el valor del intervalo PR, el valor del QRS, el valor del QT, y lo que vendría a ser tanto los ángulos, el eje de la onda P, eje del QRS y el eje de la onda T. Un momento, por favor. Ok. Bien, perfecto. Y vamos a comenzar por el ritmo, ¿no? El ritmo, como habíamos indicado, al nacer en el nodo sinusal, por lo tanto el ritmo normal es el ritmo sinusal, ¿no? Que se evalúa justamente teniendo la presencia de la onda P, la cual tiene que ser positiva en derivada 2 y negativa en ABR. Quizás esto es lo más importante que debemos recordar al momento de que evaluamos cuál es el ritmo. Para hablar de un ritmo sinusal, entonces, presencia de onda P positiva en derivada 2 y onda P negativa en ABR. Hay otros criterios que también van a encontrar, como que el RR sea regular,
el PR constante. Pero de verdad, estos dos serían para mí los más importantes, ¿no? Si esto se presenta, entonces estaremos frente a un ritmo sinusal, ¿ok? Bien, ahora, el nodo sinusal suele tener frecuencias que van entre 60 a 100 latidos por minuto. Ese es el marcapaso normal. Pero cuando exista alguna eventualidad, por ejemplo, un infarto un infarto de calle inferior dependiente de coronaria derecha, y de la coronaria derecha nace la arteria que da irrigación al nodo sinusal, entonces puede ser que el nodo sinusal deje de funcionar. En ese momento, el corazón activa marcapasos ectópicos que pueden estar a nivel de las aurículas, y que si esto no ocurre, se activa el nodo sinusal como un posible marcapaso. Entonces, si falla el nodo sinusal o las aurículas, el nodo atrioventricular se va a activar, y la frecuencia con la cual este va a mandar va a ser entre 40 y 60 latidos por minuto. Entonces, estaremos hablando en ese caso de un ritmo de la unión, un ritmo de escape de la unión. Pero si el nodo atrioventricular no puede comandar, entonces los ventrículos se van a activar. Generalmente la frecuencia con la cual estos conducen van a ser menos de 40 latidos por minuto. Y hablaremos de un ritmo idioventricular, ¿ok? Por ejemplo, y bueno, yo voy a tratar de que puedan ustedes también participar, ¿no? Porque la idea es de que aprovechemos todos los electros que yo he podido traer, ¿no? Este electrocardiograma, y solamente vamos a comenzar evaluando ritmo. ¿Les parece que es un ritmo sinusal? ¿Sí o no? Pueden participar, por favor, sería importante. ¿Alguien se anima? ¿Me están escuchando? ¿Alguien quiere participar? Vamos, equivóquense acá, no hay ningún problema. ¿El moderador me está escuchando? Sí, doctor, están participando por el chat. Ah, no lo puedo ver. Ya, a ver, es que no lo puedo ver. Me gustaría que si pueden participar con el audio, ¿es posible eso? Doctor, una pregunta. Si fuera sinusual, serían los ventrículos estarían todos para arriba, lo único que con una separación. Pero estas están, No, miren, vamos. creo que es inusual. Miren, vamos. Yo quiero que participen. La idea es que acá sea interactivo. No estoy viendo sus comentarios, quizás están respondiendo, estoy viendo las imágenes básicamente, pero quiero que participen. Vamos a recordar, vamos a ir paso a paso en lo que vendría a ser la descripción del electrocardiograma, ¿ok? Y como les dije, en la mejor derivación para evaluar la onda P es derivada 2, ¿ok? Acuérdense siempre de eso. Derivada 2 es la mejor derivación para ver onda P. Entonces, para yo hablar de ritmo sinusal, tengo que ver dos cosas. Que la onda P sea positiva en derivada 2 y que sea negativa en ABR. Olvídense el resto. Estamos hablando ahorita de ritmo sinusal. ¿Es o no es un ritmo sinusal? Mediante lo que acabo de decirles, este electrocardiograma que les presento, ¿les parece que es sinusal, sí o no? Sí, doctor. ¿Y por qué sería sinusal? Vamos, díganlo. Esencia de onda P. Hay la onda P en derivada 2, que aquí se ve, la onda P, QRS, onda T, y es negativa en ABR. Entonces, este es un ritmo sinusal. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien.
¿Ok? Bien, evaluemos ahora. Este segundo electrocardiograma de una paciente mujer de 70 años que ingresa a la emergencia por un SB. ¿Les parece que es sinusal? ¿Sí o no? No, doctor. ¿Por qué no es sinusal? No se puede ver la onda P en la derivada 2. Exacto. No hay onda P en derivada 2. Y si ustedes ven, tampoco hay onda P en derivada ABR. Es un ritmo no sinusal. Ahora quiero que sean un poco más esquemáticos. En un electrocardiograma, ustedes siempre van a encontrar las derivadas de miembros, que es 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, y las derivadas precordiales que van desde B1 a B6. Y siempre en la parte inferior van a ver una tira larga, que es justamente la derivada 2. ¿Por qué derivada 2? Porque la derivada 2 es donde mejor se ve la onda P. Bien, ahora, a simple vista, en esta derivada 2, que es un complejo QRS, 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 ¿les parece que es equidistante o que los rangos están un poco más acortados, un poco más alejados? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les parece regular o irregular? Irregular. Irregular. Bien, entonces miren, cuando ustedes tienen un electrocardiograma en el cual no hay onda P y el RR es irregular, estamos hablando de una fibrilación auricular. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto? Si la pregunta de examen fuera ¿cuál es la arritmia cardíaca más frecuente? La respuesta es fibrilación auricular. Segundo, la fibrilación auricular es una de las pocas arritmias que puede favorecer la formación de trombos a nivel de las aurículas, la aurícula izquierda en este caso, y por lo tanto generar fenómenos cardioembólicos y producir eventos isquémicos. Un paciente que tiene fibrilación auricular tiene 5 veces más riesgos de hacer un SB isquémico en comparación de un paciente que está en ritmo sinusal. Entonces, y eso explica por qué esta mujer de 70 años ingresa por un ictus, porque justamente tiene fibrilación auricular, ausencia de onda P y los intervalos RR irregulares. ¿Hasta aquí estamos claros? Creo que sí. Bien. Bien, entonces vamos a ir por partes. Hemos visto un ritmo sinusal y ahora estamos viendo un ritmo de fibrilación auricular. Nos vamos a centrar en eso, ¿ok? Ritmo de fibrilación auricular, perfecto. Ahora, este electrocardiograma, ese sí tiene un poquito más de truco, pero solamente evaluemos ritmo. ¿Qué les parece este electro que les presento? ¿Es un ritmo sinusal, sí o no? ¿Alguna respuesta? ¿Alguien se anima? Ya, perfecto. Pero observa bien la tira larga. ¿Qué te parece? ¿Alguna idea? Hasta donde me has dicho está bastante bien. Perfecto. Entonces, ¿tiene un ritmo sinusal, sí o no? Claro. Lo que su compañero ha dicho es cierto. Miren acá. Acá tenemos una onda
P negativa, negativa en 2, negativa en 3, negativa en ABF. Y si ven acá, positiva en ABR. Este primer trazado no es sinusal, es un ritmo auricular ectópico y, si es más preciso, un ritmo auricular bajo. Pero en algún momento la onda P se vuelve positiva, y miren cómo está en ABR, negativa. Entonces, este ritmo auricular bajo vuelve a un ritmo sinusal, y si tú ves acá en la parte final, otra vez la onda P se vuelve negativa. Por lo tanto, tenemos un paciente que tiene un ritmo sinusal y que por momentos hace un ritmo auricular bajo. ¿Ves? Hay presencia de onda P negativa en 2, positiva en ABR, y luego positiva en 2 y negativa en ABR. Hace una combinación. Entonces, un ritmo auricular bajo con un ritmo sinusal. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Y este electrocardiograma ¿les parece que está en sinusal? ¿Alguien se anima? Bueno, este es un electro ya un poquito más pesado, ¿no? No es sinusal, si ustedes pueden apreciar, no se puede visualizar la onda P. Hay estas ondas como si fueran dientes de sierra, que se ven tanto en 2, 3, ABF, ¿ok? Y en la derivada 2 larga también, ¿no? Estas son las famosas ondas F mayúsculas, que es el ritmo de flutter auricular, ya que las F minúsculas son las de fibrilación auricular, ¿no? Cuando vean un trazado en dientes de sierra, ¿ok? Lo más probable es que estemos frente a un flutter auricular, ¿no? Entonces, hemos visto dentro de lo que vendría a ser un ritmo sinusal, ritmo auricular bajo, un ritmo de fibrilación auricular, un ritmo de flutter. Entonces, solamente hemos comenzado con el ritmo, ¿ok? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta para seguir avanzando. Lo importante es siempre que ustedes identifiquen si es sinusal o no. Puede ser quizás de que a veces no puedan identificar el otro ritmo. No sé si es un flutter, no sé si es una fibrilación auricular, pero lo que tienen que saber es si es sinusal, sí o no. Y para que sea sinusal, como hemos comentado, presencia de onda P positiva en 2 y negativa en ABR. Quizás lo más importante. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿No? Bien, seguiremos. Una vez que nosotros hemos determinado el ritmo, el siguiente paso en la descripción del análisis cuantitativo es ver la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca, existen varios métodos para poder determinarla. Uno, si el paciente se encuentra con un intervalo RR regular, y otro si el intervalo RR fuera irregular. Quizás el más práctico, y a su vez un poquito más preciso, cuando tengamos un intervalo RR, es contar cuántos cuadraditos pequeños hay entre el intervalo RR y dividir 1500 entre esa cantidad de cuadraditos, y nos va a dar la frecuencia cardíaca más exacta. Y cuando tengamos un intervalo RR irregular, lo que tenemos que hacer es contar 6 segundos en la tira larga de derivada 2, y eso multiplicarlo por 10 y tendremos aproximadamente la frecuencia cardíaca. Vamos a verlo con ejemplos, por ejemplo. Ahora, la frecuencia cardíaca, si estamos hablando de un ritmo sinusal, suele ser entre 60 y 100 latidos por minuto, ¿no? A lo que manda el nodo, ¿no? En este electrocardiograma, ¿ok? ¿Quién se animaría a decir cuánto es aproximadamente la frecuencia cardíaca? ¿Es sinusal? Sí, es sinusal porque tiene onda P positiva en 2
y onda P negativa en ABR. ¿Cuánto sería aproximadamente la frecuencia cardíaca? De 60 a 100. ¿De cuánto? Entre 60 y 100. No, ya, claro. Entre 60 y 100 es lo normal de la frecuencia si es que el nodo sinusal comanda. Pero en este electrocardiograma, específicamente, que ya sabemos que es sinusal porque tiene onda P positiva en 2, negativa en ABR, yo les mencioné, los RR se ven bastante equidistantes. Por lo tanto, se ve un RR regular. Entonces, lo que yo tendría que hacer es contar cuántos cuadraditos pequeños hay entre R y R, y eso, 1500 entre la cantidad de cuadraditos. ¿Alguien puede hacer el cálculo y decir más o menos cuánto sería la frecuencia cardíaca en este electrocardiograma? 65 aproximado. ¿Sí? Más o menos, 65 aproximado. 60, 65, sí, bueno, yo sé que es un poquito difícil ver en la pantalla, pero más o menos está en ese rango, 60, 65. ¿Ok? Entonces, es un paciente con un ritmo sinusal y con una frecuencia entre 60 latidos por minuto. 60, 65. Vamos bien, perfecto. Pero se entiende esa parte, ¿no? Cuando ustedes vean que el RR es regular, lo que van a hacer es contar cuántos cuadraditos hay entre esos RR, 1500 entre la cantidad de cuadraditos, y nos va a decir la frecuencia cardíaca aproximada. Y en este caso, ese es un paciente que no se encuentra, que es una fibrilación auricular, no es un ritmo sinusal, no hay onda P en 2 ni en ABR. Lo que yo les mencionaba, cada cuadradito chiquito es 0.04, 5 cuadraditos es 0.02, 5 cuadrados grandes hacen 1 segundo. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto es la frecuencia cardíaca, lo que voy a hacer es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Y voy a contabilizar cuántos QRS se encuentran en ese rango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, este paciente tendría, es un paciente que tiene una fibrilación auricular y una frecuencia cardíaca de aproximadamente 70 latidos por minuto. Normalmente muchos papeles de electrocardiograma ya vienen marcados en la parte inferior el espacio de 1 segundo. Acá yo más que todo lo he puesto para hacerlo un poquito más esquemático, ¿no? Pero 5 cuadrados grandes hacen 1 segundo. Ustedes contabilizan 6 segundos y la cantidad de QRS que se encuentren en esos 6 segundos lo multiplican por 10 y eso dará aproximadamente la frecuencia cardíaca que ese paciente presenta, ¿no? Aquí más o menos un paciente en fibrilación auricular y una frecuencia cardíaca en 70 latidos por minuto. ¿Hasta ahí se entiende esa parte? Y así pueden ir contabilizando dependiendo de los otros electrocardiogramas, ¿no? Bueno, ya hemos visto cómo hallar el ritmo, ya sabemos cuándo es un ritmo sinusal, ya sabiendo si es regular o irregular, podemos contabilizar nosotros la frecuencia cardíaca. El tercer parámetro a evaluar es el intervalo PR. Y el intervalo PR se va a medir desde el inicio de la onda P hasta el final o el inicio del QRS, ¿no? Este tiene un rango de normalidad que va desde 0.12 hasta 0.20. Cuando tengamos un intervalo menor de 0.12, hablaremos de intervalo PR corto, que podría ser en el contexto de un paciente que tenga un marcapaso auricular ectópico, sobre todo si el marcapaso es en la parte inferior de las aurículas, o que estemos hablando del contexto de una vía accesoria, los síndromes de preexcitación. PR corto, pensar preexcitación, como puede ser el Wolff-Parkinson-White, el Long-Gannon-Levy, o que tengamos un marcapaso auricular ectópico en cara inferior y que justamente pues, el PR se acorta, ¿no? Si el PR es mayor de 0.20 segundos, estaremos hablando en un retraso de la conducción y eso nos da el diagnóstico de los bloqueos audículos ventriculares de primer grado, ¿ok? Entonces recordamos, el intervalo PR, su rango de normalidad es de 0.12 a 0.20, por debajo de 0.12
Pueden ser síndromes de preexcitación por vías accesorias o por presencia de marcapasos auriculares ectópicos en cada inferior de las aurículas. Y si es mayor de 0.20, hablaremos de los bloqueos aurículo-ventriculares de primer grado. Debemos recordar también que el intervalo PR es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más es la frecuencia cardíaca, el intervalo PR va a ser más corto. Menor frecuencia cardíaca, intervalo PR va a ser más largo, pero no deben salirse de estos rangos, 0.12 a 0.20, ¿no? ¿Cuál es el mejor lugar para medir el PR? El PR se mide muy bien en derivada 2. ¿Por qué? Porque en derivada 2 es donde mejor se ve la onda P. Entonces, es justamente por eso, cuando vamos a medir PR, el intervalo PR, este tiene que ser medido en derivada 2. En este ejemplo, que ya sabemos que es un paciente en ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca entre 60 y 65 latidos por minuto, ¿cuál sería el valor del PR? ¿Alguien se anima? Recuerden que el PR tiene que medirse en derivada 2. ¿Alguien se anima? Bien, el PR es más o menos 0.16, ¿no? Si contabilizamos, más o menos son casi 4 cuadraditos, ¿no? Y como cada cuadradito es 0.04, 0.04 multiplicado por 4 sería 0.16. Estamos hablando de un PR en rango de normalidad, ¿no? En este caso, acá, ¿cuánto sería el PR? ¿Quién se anima? ¿Cuánto mediría el intervalo PR? ¿O es que no hay intervalo PR? No hay. Claro, no habría intervalo PR porque no hay onda P. Exacto. En la fibrilación auricular, al no haber onda P, ya no puedes medir tú el intervalo PR. Entonces, en nuestro registro se pone ritmo de fibrilación auricular, frecuencia cardíaca en 70 latidos por minuto y una raya que significa el intervalo PR que no se puede medir porque simplemente no existe porque no hay onda P. ¿Ok? Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Y en este caso, ¿cuánto sería el PR? ¿Alguien se anima? No sé si están respondiendo en el chat. A ver, por favor, voy a tratar de ver los chats. Okay. Bien, ¿alguien se anima en ese otro electrocardiograma? ¿Cuánto sería el PR? Sí, más o menos 0.32, exacto. Por lo tanto, ¿es un PR en rango normal o está prolongado? Prolongado. Prolongado. Entonces ya tenemos un paciente en ritmo sinusal con una frecuencia aproximada, en este caso 75 latidos por minuto, si lo llegaron a calcular, y un PR en 0.32. Por lo tanto, en este paciente ya tenemos un diagnóstico, no es un ritmo sinusal con un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado. Y no hemos terminado de hacer la descripción. Entonces, ustedes se van dando cuenta cómo desde el inicio, desde identificar el ritmo, la frecuencia, el PR ya uno puede ir sumando diagnósticos, ¿no? Si tú fuera un ritmo sinusal y la frecuencia cardíaca estuviera en 50, ¿el diagnóstico cuál va a ser? Bradicardia sinusal. Si fuera una fibrilación auricular
y la frecuencia está por encima de 110, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Si fuera un ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca en 120, taquicardia sinusal. Entonces, y así uno va, a medida que va avanzando en las diferentes partes de la descripción del electrocuantitativo, uno va ya pudiendo elaborar diagnóstico. Este paciente es un ritmo sinusal con un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Bien, perfecto. Y en este caso, ¿les parece que es sinusal? Pues ese es un electro nuevo. Que no No, doctor. No hay onda P. No, doctor. Ya. ¿Verdad que ya? Este tiene bastante truco, pero sí es sinusal. Lo que pasa es que la onda P está aquí. ¿Ven la flechita? Esta pequeña muesca que ven acá es la onda P. Onda P positiva en 2, onda P negativa en ABR. Es un ritmo sinusal. ¿El PR les parece corto o prolongado? Corto. Corto. Este es el PR. 0.08. Y yo les había mencionado de que los PR corto pueden verse en el síndrome de preexcitación o también si existen marcapasos ectópicos auriculares. No es el caso porque esta es una onda P positiva en 2 y negativa en ABR. O sea, ese es un ritmo sinusal. Con un PR corto, entonces estaríamos frente a un síndrome de preexcitación. Entonces, este es un electrocardiograma de un paciente con Wolff-Parkinson-White. Acá está la famosa onda delta, aquí más o menos, la onda delta, que es en esta zona, se podría ver. PR corto, presencia de onda delta, QRS ancho, es un Wolff-Parkinson-White. Que estos pacientes cuando hacen taquicardias supraventriculares pueden presentar desvanecimientos o síncopes, ¿no? Justamente es el caso de este paciente, ¿no? Ok, pero siempre tienen que ver, ¿no? Esta es la onda P y es un PR corto. Este tenía un poco de truco, ¿no? Bien, después que nosotros ya hemos evaluado el ritmo, sabemos la frecuencia, hemos visto el PR, lo que nos toca evaluar ahora es el QRS. Y el QRS, como habíamos mencionado, nos menciona o nos representa la despolarización ventricular. El rango de normalidad va entre 0.6 a 0.10. Y la mejor ubicación para evaluar el QRS es en derivadas precordiales. Voy a avanzar esto un poquito. Acá ustedes tienen esquemáticamente cómo se va representando en un electrocardiograma normal en las derivadas precordiales el complejo QRS, ¿ok? Ustedes pueden ir observando que a medida que va de B1 a B6, la onda R va aumentando en tamaño y la onda S, la primera deflexión positiva es una onda R, la segunda deflexión o que acompaña a la primera deflexión positiva va a ser una onda S. Entonces van ustedes observando cómo la onda R va a ir incrementando su tamaño, su amplitud de B1 a B6 y cómo la onda S va a ir disminuyendo, ¿no? Para hacer el cálculo del QRS debemos buscar aquella derivada a nivel precordial donde tanto la deflexión positiva como negativa del QRS se aproxima a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto lo positivo, supongamos un ejemplo, ¿no? Acá tengamos 7 cuadraditos positivos de la onda R y aquí tengamos 7 cuadraditos negativos de la onda S, positivo menos negativo 7 te da aproximadamente 0, ¿no? Entonces, en aquella derivada a nivel precordial donde el QRS se aproxima a 0, es donde nosotros tenemos que hacer el cálculo, la medición del QRS. Lo más normal es que esto ocurra en derivada B3 y B4. Siempre es lo más usual, ¿no? Pero pueden haber situaciones en las cuales esta amplitud puede estar tirada más a B5, B6 o a B1, B2. Pero lo que deben recordar, si vamos a evaluar QRS, es que es en derivadas precordiales y que tenemos que buscar aquella derivada en la cual tanto el QRS positivo como negativo
se aproxime a 0, ¿ok? Ahora, la despolarización ventricular puede tener algunas alteraciones, ¿no? Y suele verse bastante en aquellos bloqueos de las ramas, ya sea la rama izquierda o la rama derecha. Son las situaciones en las cuales quizás con más frecuencia vamos a encontrar QRS anchos, ¿ok? Cuando el QRS está entre 0.10 y menos de 0.12, podemos hablar de bloqueos incompletos, ya sea de rama derecha o rama izquierda, y cuando el QRS esté más de 0.12, hablaremos de bloqueos completos ya de rama derecha o de rama izquierda. Estos tienen patrones característicos en el electrocardiograma que lo vamos a ver en un momento. Bueno, el ejemplo va a estar más adelante, pero acá, por ejemplo, ya, recordemos, era un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca más o menos entre 60 y 65, un PR que estaba en 0.16, si no me equivoco, y vamos ahora a calcular el QRS. En esta derivada, y recordando que es de B1 a B6, ¿en qué derivada se encuentra más isoeléctrico? Es decir, que tanto el componente positivo como negativo se aproxima a 0. ¿En qué derivada sería? De las precordiales. En el B3. B3, perfecto. ¿Y cuántos cuadraditos ve usted? Este es el inicio del QRS, hasta acá sería, de la onda S, QRS. ¿Cuántos cuadraditos usted más o menos aproximadamente cree que tiene? ¿7? No, el ¿5? QRS va de aquí a acá. El inicio de la onda R, onda S, acá viene el segmento ST, ¿no? Este pequeño intervalo es el QRS. Aproximadamente son 2 cuadraditos. Y si cada cuadradito va de 0.04, entonces el QRS va a ser 0.08. ¿Ok? Que está en un rango de normalidad. ¿Ok? Recuerden, onda P, QRS, segmento ST, onda T, intervalo QT, va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. ¿Ok? Y en este caso, a ver, por ejemplo, ¿es un ritmo sinusal, sí o no? Este es otro electro. ¿Es un ritmo sinusal? ¿Qué les parece? ¿Alguien se anima? Sí, sinusal. ¿Por qué sinusal? En 2 la onda P es positiva y en la Exacto. BR es negativa. Perfecto. Aquí está la onda P, positiva en 2, y aquí está la onda P negativa en ABR. Doctor, pero ¿cómo sé que esta es la onda P? Tengo dudas. Truco. Miren acá. Esta es la onda P. La pueden identificar fácilmente, ¿verdad? Vean en ABF, onda P. En ABL, onda P. Y acá negativa en ABR. Cuando tenga dudas, siempre vean en una derivada inferior para poder saber si es o no es. Deben coincidir, porque todo este registro ocurre simultáneamente, solamente que es vista de diferentes ángulos. Es como una cámara fotográfica que uno está viendo la cara lateral, la cara inferior, la cara posterior, la cara anterior, pero todo el registro ocurre al mismo momento. Entonces lo que está viendo uno lo ve el otro, pero de una diferente posición. Cuando yo tenga dudas si es o no es una onda, oye, esta será la onda P, fíjate abajo. O fíjate acá está, onda P. Onda P, onda P, onda P, onda P. Es un ritmo sinusal, perfecto. Más o menos, ¿cuánto sería la frecuencia cardíaca? ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima? 115 aprox. ¿Cuánto? 115.
Ya, sí, definitivamente está en taquicardia 115, 120. Entonces, ujú. Entonces sería una taquicardia sinusal, ¿correcto? ¿Ok? Es un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca entre 115 y 120, taquicardia sinusal. ¿Cuánto valdría el PR? ¿Cuánto sería el PR? ¿Alguien se anima? ¿En qué derivada tenemos que calcular el PR? En B3. El PR es en 2. El QRS se ve en derivadas precordiales, ¿ok? ¿Cuánto sería su PR? Acá está la onda P inicia acá, hasta acá, del QRS. Más o menos 4 a 5 parece que fue. 0.16, 0.20 más o menos. Está en el rango. Luego tenemos que ver el QRS. Y acá este QRS tiene una particularidad, ¿no? Que es un QRS ancho. Sí, si bien es cierto, en B3 se ve bastante isoeléctrico, pero miren cómo se ve en B1 también. Y tiene un patrón de RSR', que es el patrón que se ve en el bloqueo completo de rama derecha. Acá el QRS es más o menos 0.12. RSR' y onda S en B6 son las características que nos hablan de un bloqueo de rama derecha, un bloqueo completo de rama derecha. ¿Ok? Ahí como lo pueden ir viendo. Bien, es QRS ancho, como se ve en B1, más o menos 0.12, R, S, R', ¿ok? En derivada B1, onda S ancha y profunda en derivada, que se puede ver también en 1 y en B6, y eso es lo que nos describe o hace el patrón de bloqueo completo de rama derecha. Este electrocardiograma en un paciente de 85 años, insuficiencia ventricular izquierda, ¿es un ritmo sinusal, sí o no? ¿Qué les parece? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima? Sí, 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 no sé. Sí. Onda P positiva en 2, negativa en ABR. Ok, perfecto. ¿Cuánto sería la frecuencia cardíaca aproximada? ¿68? Más o menos, perfecto. El PR, ¿dónde vemos el PR? El intervalo PR. En 2. En 2, perfecto. ¿Cuánto sería? Aproximadamente. 0.16. Más o menos, 0.12. ¿Te acuerdas cuánto es el rango de normalidad del intervalo PR? De 0.12 a 0.20. Perfecto. Hasta ahí estamos en un rango de normal. El QRS, ¿dónde tenemos que verlo? En derivadas precordiales. ¿Cuál te parece que puede ser la derivada que se aproxima más a isodifásica? B6, ¿no? B6 sería. Aquí más o menos hay 3 cuadraditos, es decir,
0.2, es un QRS ancho. Y este electrocardiograma tiene el patrón de bloqueo completo de rama izquierda. R empastada en 1, ABL, onda RS profunda en B1, ¿no? Este es el patrón que se observa en el bloqueo completo de rama izquierda. Es un paciente en ritmo sinusal con un bloqueo completo de rama izquierda, que se suele ver bastante en aquellos pacientes con insuficiencia ventricular izquierda avanzada. Okay. Ya que tiene las características, ¿no? De cómo se ve el bloqueo de rama izquierda, ¿no? R alta, empastada en 1 ABL, con una onda T negativa, una onda S profunda en B1, ¿ok? Que se puede observar, ¿no? Esta onda R que se ve en 1 ABL también se ve en B5, B6. Se puede ver también. Y acá tienen ustedes justamente los ejemplos de cómo es un electrocardiograma normal, derivada 1, B1, B6, cómo se ve en el bloqueo de rama derecha, en B1, por ejemplo, la famosa RSR', y onda S empastada en B6, y en el bloqueo completo de rama izquierda, R empastada en 1, ancha y empastada en B6, B5, que también se pueden ver en 1 ABL, y una R pequeña, S profunda, en B1, ¿no? Estos son la morfología del bloqueo de rama derecha y en el bloqueo de rama izquierda. Como mencioné hace un momento, los bloqueos de rama izquierda suelen verse bastante en los pacientes con falla cardíaca avanzada. Mientras más ancho esté el QRS, más dilatado está ese ventrículo. Y los bloqueos de rama derecha suelen verse mucho en los pacientes que tengan patologías pulmonares, que tengan hipertensión pulmonar o situaciones que incrementan la presión a nivel de cavidad derecha, como por ejemplo puede ser un tromboembolismo pulmonar que ocurre en un momento determinado. Al aumentar las presiones en cavidades derechas, el paciente puede presentar imágenes compatibles con bloqueos completos o incompletos de rama derecha, ¿no? Podemos observar esos patrones en ese tipo de pacientes. Luego de que ya hemos visto el ritmo sinusal, hemos visto la frecuencia, el intervalo PR, el QRS, tenemos luego que ver lo que vendría a ser el intervalo QT. El intervalo QT, que también se va a ver desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, y como habíamos mencionado, que el QRS se debe calcular en derivadas precordiales, por lo tanto el intervalo QT debemos calcularlo también en derivadas precordiales. ¿Ok? Acá ustedes pueden tener valores de normalidad, como ustedes pueden apreciar, pero este es del QT corregido, ya que el QT, al igual que el intervalo PR, es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor frecuencia cardíaca, intervalo QT más corto, a menor frecuencia cardíaca, intervalo QT más largo. Y es importante medir el intervalo QT porque, como mencionamos, la prolongación del intervalo QT es un factor de riesgo para que el paciente pueda presentar arritmias letales, cuando hablamos de QT largo. Cuando hablamos de QT corto, suelen ser quizás situaciones más congénitas, anomalías en canales iónicos que pueden predisponer a que el paciente haga también arritmias letales y puedan debutar incluso como muerte súbita. ¿Okay? También es algo que se puede presentar. Intervalos QT cortos, intervalos QT largos. Lo que más se busca más por frecuencia quizás sean los intervalos QT largos, ¿no? Y acá existen algunas fórmulas que nos permiten hacer la corrección del QT en base a la frecuencia cardíaca. Cuando tengamos, ese es un dato importante, un QT corregido mayor de 500 milisegundos, existe un alto riesgo de torsada de Points. Y acá, como ustedes pueden ver, los rangos de normalidad, ya sea para hombre o para mujer. Como les había mencionado, según la frecuencia cardíaca, la frecuencia es inversamente proporcional al QT, ¿no? Y su respectivo rango, ¿no? Bueno, estos son otros tipos de métodos, pero quiero ver este ejemplo. Acá, por ejemplo, con la fórmula de Basset,
es la más común. ¿Cómo debemos calcular el QT? Calculamos el QT, el intervalo QT, este es el que se mide, más o menos acá hay 15 milímetros, ¿ok? Y debemos calcular con el RR anterior, aquí más o menos 23 cuadraditos, 23 milímetros. Hacemos el cálculo, recuerden que cada cuadradito es 0.04, se corrige la fórmula y esto te va a dar un intervalo QT calculado que sale en 0.5, o sea, es un intervalo QT largo, alto riesgo de que tenga torzada de points. Una forma muy práctica de poder saber si es que un QT está prolongado, y eso sí les creo que les va a servir bastante, porque a veces hacer estos cálculos pueden demorar, aunque actualmente existen bastantes calculadoras que te ayudan justamente a evitar todo este proceso, es el siguiente, miren, calculan ustedes el QT, el intervalo QT. Acá tenemos un intervalo RR. Si el intervalo QT es mayor que el, a ver, ¿cómo les explico? El intervalo RR, ¿no? Acá nos sale 23, ¿ok? 23 cuadraditos chiquitos la distancia, y el intervalo QT calculado nos sale más o menos 15. De este intervalo RR, la mitad va a ser aproximadamente 12, 11.5 allá. ¿Ok? 11.5. Si el intervalo QT que estás calculando es mayor a la mitad del intervalo RR, ese paciente tiene un QT prolongado. Si ese intervalo QT fuera menor a la mitad del intervalo RR, el QT es normal. Y ya no tendrías por qué corregirlo. Pero si tú tienes que el QT que has calculado es mayor que el intervalo, que la mitad del intervalo RR, tienes que hacer la corrección y de esa forma vas a poder calcular de forma más precisa el valor para saber qué tan prolongado puede estar ese intervalo QT. Y si ese intervalo QT está prolongado, tendríamos que empezar a ver cuáles pueden ser las posibles causas. Las causas más comunes pueden ser farmacológicas, cuando un paciente empieza a asociar fármacos que puedan prolongar el QT, ¿no? Como macrólidos, en contexto de antibióticos, hidroxicloroquina, que se suele usar mucho en enfermedades reumatológicas, ¿no? Un paciente con una enfermedad reumatológica que hace una neumonía o una infección faríngea y le dan un macrólido para gérmenes de vías respiratorias altas, por ejemplo. Entonces tiene dos fármacos que pueden prolongar el QT y eso incrementa su riesgo, ¿no? Y bueno, acá, como habíamos mencionado, los diferentes intervalos. Aquí, por ejemplo, ya sabemos que este es un paciente en un ritmo sinusal. Bueno, no sé, hasta aquí, ¿tienen ustedes alguna pregunta? Yo sé que es un poquito tedioso avanzar, porque es bastante la información. Estoy tratando de hacerlo lo más esquemático posible, empezando con esta descripción cuantitativa, ¿no? Para ver rangos de normalidad. Una vez que nosotros fijamos rango de normalidad, es más fácil que podamos detectar alteraciones, ¿no? Variaciones, ¿no? Y de esa forma poder llegar a algunos diagnósticos. No sé si hasta acá lo que hemos avanzado se está entendiendo o tienen alguna pregunta para seguir avanzando. ¿Tienen alguna pregunta? Al moderador, no sé. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Por el chat dicen que no, doctor, todo claro y que están aprendiendo mucho. Ah, verdad, es que no estoy, es verdad que es un problema porque no veo. Ok, perfecto. Sí, disculpen, lo que pasa es que como estoy viendo las diapositivas, no estoy en pantalla completa, no estoy leyendo el chat. Bueno, perfecto. Ya, vamos a continuar entonces. Bien, entonces, repasamos, ¿no? Este es un paciente en ritmo sinusal, sí, porque tiene onda P positiva en Do, negativa en ABR, la frecuencia cardíaca ya hemos calculado. Como es un RR regular, más o menos la frecuencia cardíaca está en 60, 65, el PR en 0.16, el QRS está en 0.08, y ahora nos toca
hacer la medición del QT. Ok, a ver, como les mencioné, el QT debe medirse en derivadas precordiales. En aquella derivada que hemos escogido para hacer el cálculo del QRS, sería la más indicada para poder medir el QT. En este ejemplo, la derivada en la cual hemos medido el QRS estaba en B3, porque tanto la deflexión positiva como negativa es la que más se aproxima a cero, ¿no? Acá es más negativo, bien positivo, bien positivo, bien positivo, y este QRS, deflexión positiva negativa, es la que más se aproxima a cero. Aquí medimos el QRS. Acá más o menos, ¿cuánto es el cálculo que le pondrían del QT en este electrocardiograma? ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima? ¿9? 9, 0.36, 9 cuadraditos, sí, puede ser 9 cuadraditos. Yo si calculo de aquí a acá van 5, hasta aquí 10, entre 9 y 10, ¿sí? 0.36, 0.40, el QT medido. Ahora, yo les dije una forma práctica que nosotros calculemos, ¿no? ¿Cuánto es el intervalo entre R y R? ¿Cuántos cuadraditos ustedes ven acá? A ver, ¿quién se anima? Entre este R y este R. 24. 22, 24, ya. ¿Cuánto sería la mitad? Vamos a poner que sea 22. La mitad sería 11, ¿verdad? 11. Claro. Entonces, ahora, ¿y cuánto mide el QT que hemos calculado acá? Dijimos 9 a 10, que es menos de la mitad entre el intervalo RR, ¿verdad? Sí. Yo les había mencionado de forma práctica que si tu QT que tú calculas es la mitad, está por debajo de la mitad del intervalo RR, ese QT es normal. ¿Se entendió esta forma práctica? Sí, doctor. Entonces, cuando quieran medir el QT, está prolongado, no está prolongado, ya, no me acuerdo los rangos de normalidad, ya, listo, perfecto. R a R, ¿cuánto mide? Ya, 22, ya. La mitad es 11, ya, perfecto. ¿Cuánto mide el QT? El QT mide 10. 10 es menos que 11. Está por debajo de la mitad del intervalo. Entonces, ese QT es normal. Pero si ese QT estuviera, el QT que tú mides es 12, 13, o sea, es más de la mitad, entonces tenemos la obligación de hacer el cálculo. ¿Ok? Bien, entonces en este ejemplo, el QT sale es 0.4 y haciendo la fórmula, en el QT corregido es 0.41. O sea, lo hemos hecho lo completé simplemente para completar la idea, pero ya sabíamos que este QT que estábamos midiendo era un QT que estaba dentro de un rango normal, ¿no? Recuerden que más de 0.5, alto riesgo de hacer un evento de torzada de Points, y como habíamos mencionado acá, esto también, esta imagen grábenla porque aquí justamente van a ver cuáles son los rangos de normalidad del QT corregido, tanto para hombres como para mujeres. Bien. Una vez que terminemos de medir el QT, debemos medir los ejes. Ya, esta es la parte en la cual ya todo el mundo se hace más bola ya. Medir los ejes. Hay muchas formas para medir los ejes. Yo les traigo, creo, la más sencilla con la cual se van a poder guiar.
les voy a mostrar otras formas, pero esta creo que es la más fácil. Graben o fijen o tengan en un papel aparte este cuadro que les estoy colocando, porque en los próximos ejemplos ustedes me van a indicar cuáles son los ángulos del QRS o de la onda P o de la onda T. Aquí en la parte inferior les estoy poniendo los rangos de normalidad. La onda P, su rango de normalidad va entre 0 a 60 a más 60. El QRS, aquí lo he puesto entre menos 30 más 110. Algunos libros hablan de menos 10 a más 110, es variable. Y la onda T siempre acompaña en valor al QRS, ¿ok? Bien, acá ustedes van a ver valores que van... Ahora, para hallar los ángulos, estos tienen que ser calculados en derivadas de miembros, es decir, de D1, 2, 3, ABR, ABL, ABF. Y aquí les voy a explicar cuándo tiene que ser positivo o cuándo tiene que ser negativo, ¿ok? Vamos, graben esto o cópienlo, por favor. Bien. Aquí lo que les mencionaba, ¿no? Un eje normal de menos 30 a más 90, algunos dicen hasta más 110. Cuando está de menos 30 a menos 90, hablaremos de desviación a la izquierda, que se puede ver en el contexto de hipertrofia ventricular izquierda, en los hemibloqueo anterior izquierdo, en infartos de cada inferior, se podría ver desviación del eje a la izquierda. Un eje desviado a la derecha es aquel que se encuentra entre más 90 y más 180, se puede ver en el contexto de hipertrofia ventricular derecha, hemibloqueo posterior o un infarto de cada lateral. Y un eje indeterminado es aquel que se encuentra entre menos 90 o menos 180. ¿Ok? Eso es para recordar cuando estamos hablando de un eje normal, en el caso del QRS, o cuando está desviado a la izquierda o desviado a la derecha. Esta es otra forma bien práctica, ¿no? Viendo siempre derivada 1, ABF, y a veces la derivada 2. Si el QRS el componente es positivo en D1 y ABF, yo sé que el eje está entre 0,90 y por lo tanto el eje es normal. ¿Se entiende, no? Es viendo siempre el QRS. Si el componente del QRS es más positivo en 1 y en ABF, el eje estimado está entre 0,90 y por lo tanto es normal. Si estuviera positivo en 1 y en 2, el eje está entre 0 a menos 30 y por lo tanto es normal también su rango. En cambio, si el QRS es positivo en 1, pero negativo en ABF, entonces el eje debe estar entre menos 30 a menos 90. Por lo tanto, está desviado a la izquierda. Si el QRS fuera negativo en 1, pero positivo en ABF, el rango del eje debe estar entre 90 y 180 y por lo tanto con una desviación a la derecha. Y si el QRS fuera negativo en 1 y en ABF, estos serían el eje estimado y por lo tanto es una desviación extrema o un eje indeterminado. ¿Ok? Esto es una forma muy práctica de saber si un eje está normal, solamente sabiendo si es positivo o negativo en 1 o en ABF, ¿ok? Vamos a calcular ejes. Ahora, ¿verdad? Algo que me había olvidado de mencionar, cuando uno evalúa el electrocardiograma, no solamente es ver la velocidad y la amplitud, ¿no?, en la cual se está haciendo el registro, sino también ver de que los electrodos, sobre todo de miembros, han sido bien colocados. Siempre, o lo más usual, es que en ABR sea todo negativo. ¿Ok? Si tú tienes un ABR positivo, lo más probable es que los electrodos de miembros han sido invertidos. Otra forma muy práctica de poder saber si un electro está bien tomado es que 1 tiene que ser igual a B6. Es decir, que si el QRS es positivo en 1, también tiene que ser positivo en B6. Si yo observo eso, no, mi electro ha sido bien tomado. Porque si tú tienes un electrocardiograma en el cual se ha hecho una mala colocación de derivadas de miembros, es un electro que no debe ser interpretado
y debe ser vuelto a tomar, ¿ok? Eso es importante que me estaba olvidando mencionar. Bien, ahora, esta imagen, recuerden, ¿ok? Espero que la hayan grabado. Vamos a calcular primero el ángulo del QRS. Y de la forma como calculemos el ángulo del QRS, es como vamos a calcular el ángulo de la onda P y el ángulo de la onda T, ¿ok? Esto es bien práctico. Lo más usual es que solamente se haga la descripción del ángulo del QRS, pero podemos calcular ángulo de la onda P y de la onda T. Bien, el ángulo, como les mencioné, se calcula entre derivadas de miembro, 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF. Les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿En cuál de estas derivadas el QRS es más isoeléctrico? Es decir, se aproxima más a cero. ¿En cuál? ¿Quién responde? Rápido, chicos, que tengo guardia. Derivada 3. Estamos claros, ¿no? En derivada 3 es justamente la derivada donde más el QRS está más isoeléctrico. ¿Va? Regreso a mi imagen. Entonces, derivada 3. El ángulo puede ser más 30 o puede ser menos 150. Acto siguiente, yo tengo que ver cómo se encuentra mi QRS en 1. ¿Es positivo o negativo? El QRS en derivada 1, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, perfecto. Entonces, la más isoeléctrica está en derivada 3. Podría ser más 30 o menos 150. Pero como mi derivada 1 es positiva, mi ángulo es más 30. Ese es el ángulo del QRS. Bien práctico, ¿verdad? ¿Se entendió? Siempre, para saber si es positivo o negativo, va a depender de cómo es el QRS en 1. Si es positivo, usaremos las filas superior, y si es negativo, usaremos la inferior. ¿Hasta ahí se entendió? Esto sale de varias cosas. Es el resumen, de verdad. He tratado de ser lo más esquemático, es el resumen. Todo tiene una explicación, pero ese es el resumen. Eso es un taller práctico y rápido. Entonces, por eso que he tratado de enfocarlo de esa forma. Entonces, en este paciente, es un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca entre 60 y 65, el PR es de 0.16, habíamos calculado el QRS era 0.08, el QT estaba en 0.36, 0.40, y el ángulo del QRS es más 30. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. En este electrocardiograma, en derivadas de miembros, ¿cuál es el QRS más isoeléctrico? ABL. ABL. ¿Cómo está el QRS en 1? Positivo. ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces, ¿cuál es el ángulo que le corresponde? Más 60. Más 60. Ese es el ángulo. Fácil, ¿verdad? Más esquemático. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Doctor, ¿y cómo funcionaría con la onda P, por ejemplo? Ya, muy fácil. La onda P. En derivadas de miembros. ¿Dónde ven ustedes la onda P que sea más plana? Que casi no sea perceptible. Derivada 3. Mira bien. ¿En B5? ¿Otra? No. Recuerda que para calcular el ángulo es derivadas de miembros. Olvídate de las precordiales. Es derivadas de miembros. Busca la onda P más plana. De 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF. En ABL. En L. ABL. No se ve, ¿verdad? Si ustedes ven, yo veo acá positivo, alguito. Positivo, un poco positivo, negativo. Acá está plano, acá está positivo. Perfecto. ¿Cómo es la onda P en derivada
1, ¿positivo o negativo? Positiva. Positivo. ¿Cuál es el ángulo de la onda P? ¿Cuánto sería el ángulo de la onda P? ¿Mm? Ya me dijiste que la más plana está, la de la onda P está en ABL, y que la onda P en 1 es positiva. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor del ángulo de la onda P? Más 60. Más 60. ¿Y cuál es el rango el rango de normalidad de la onda P? De 0 a más 60. Es una onda P en un rango normal. Vamos a hacer el ejemplo con la onda T. En estas derivadas de miembros, ¿dónde ves la onda T más plana? Derivada 3. ¿Y cómo es la onda T en 1? ¿Cuánto es el ángulo que le corresponde? Más 30. ¿Se entendió? Entonces, de esa forma uno puede calcularlo. Entonces, cuando uno hace la descripción de un electrocardiograma, y eso quizás lo van a ver en las interconsultas que responde a cardiología, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca 60, PR en 0.12, por ejemplo, QRS en 0.8, QT en 0.36. El primer ángulo es de la onda P, puede ser más 30 grados. El segundo ángulo es del QRS, más 60 grados. El tercer ángulo que pongan es más 60 grados, es la onda T. Esa es la forma en la cual se hace la descripción, es el esquema. Lo primero es el ritmo, la frecuencia, el PR, el QRS, el QT. Pueden poner el QT corregido si es que amerita, el ángulo de la onda P, el ángulo de la onda del QRS y el ángulo de la onda T. Pero si en una descripción solamente ven un ángulo, ese ángulo que se pone es de la onda del QRS. Cuando vean solamente una descripción que es un ángulo, es del QRS. Y si ven tres que describen 3 ángulos, el primero corresponde a la onda P, el segundo al QRS y el tercero a la onda T. Y esta es la forma en la cual ustedes lo podrían calcular. ¿Hasta aquí estamos claros? Más 60, acá solamente ven, ¿no? Ritmo sinusal, frecuencia cardíaca, PR, QRS, QT, ya no hice la corrección del QT yo, y puse un solo ángulo, que es justamente el ángulo del QRS. Si ponía más 60, más 60, más 30, el primer ángulo era de la onda P, el segundo del QRS y el tercero de la onda T. Así es como se... Muchas veces ya no ponen PR, solamente ponen el número, ya no ponen QRS, ponen solamente los números porque ya se sobreentiende que tú sabes de qué segmento o qué intervalo están hablando. ¿Ok? A ver, este paciente. A ver, vamos a ver. A ver, primero, ¿es ritmo sinusal? ¿Sí o no? ¿Les parece ritmo sinusal? ¿Alguien se anima? ¿Es ritmo sinusal sí o no? Sí. Rápido, chicos. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Positivo en 2, negativo en ABR. La negativa en agarre. Miren, acá justamente, miren. Oye, ya. Acá es, mira, acá es una onda P. Si tienes duda, acá está la onda P negativa. Siempre guíense así. Cuando tengas duda, guíate el de abajo. Te va a orientar. Es un ritmo sinusal. ¿En cuál está la frecuencia cardíaca? $125. 125, vamos a ver, 350. Sí, más o menos 125, sí, es un ritmo sinusal, una taquicardia sinusal. Bien, perfecto.
Vamos a ir de frente al cálculo del ángulo. Vamos a calcular el ángulo del QRS. A ver. ¿En qué derivada el QRS es más isoeléctrico? A ver. En 2. Fíjate bien. Claro, es cierto, acá hay un poco de isoeléctrico, pero hay uno que quizás sea mucho más, ¿no? ¿Cuál es el que más se aproxima a cero? Entre lo positivo y negativo. D6. E6. No, chicos, ángulos no ven derivadas precordiales. Acuérdense de eso. Para calcular ángulos no ven derivadas precordiales, ven derivadas de miembro. Recuerden, la onda P la vemos en derivada 2. Si quiero hallar el PR, derivada 2. Si quiero hallar el QRS, derivadas precordiales, donde sea más isoeléctrico. Si quiero ver el QT, en derivadas precordiales. Si quiero ver el ángulo, derivadas de miembros. En las derivadas de miembro, que va de 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, ¿cuál es la más isoeléctrica? ¿Cuál se aproxima más a cero? ABR. ABR, por supuesto, porque mira, si bien es cierto, a ver, 1 es bien positivo, 3 es bien negativo, ABF es bien negativo, ABL es bien positivo. 2 tiene entre positivo y negativo, pero es más negativo. Pero el que es menos negativo, por decirlo de alguna forma, es ABR. ¿Se dan cuenta? Este es el que se aproxima más a cero. Ya, mi ángulo está más o menos en ABR. Perfecto. ¿Cómo es derivada 1? ¿Positivo o negativo el QRS? Positivo. Positivo. ¿Cuál es el ángulo que le corresponde? Menos 60 grados. Menos 60 grados. ¿El eje está desviado a la izquierda, sí o no? Recuerden que ya está a menos 30, más o menos se decía como normal, ¿no? De menos 30 a menos 90 es un eje desviado a la izquierda. Entonces, es un eje que está desviado a la izquierda. ¿Qué posibilidades? En este caso, bueno, lo voy a mencionar. Este es un paciente que tiene un ritmo, una taquicardia sinusal con un hemibloqueo anterior izquierdo. Tiene el patrón R pequeña, S profunda, en 2, 3 y ABF. ¿Ves? R pequeña, S profunda, 2, 3, ABF, con un eje desviado a la izquierda, es un hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Ok? Pero hasta aquí se ha entendido cómo calcular los ángulos, ¿no? Sí, doctor. Ya, menos 60, ¿eh? Acá, más ritmo sinusal, 120 de frecuencia cardíaca y un ángulo de menos 60. Bien, en esta primera parte yo había hecho la descripción del electrocardiograma cuantitativo, en el cual íbamos viendo si era un ritmo sinusal y los diferentes parámetros, los rangos de normalidad del PR, el QRS, el QT, ángulos. Ahora deberíamos entrar a lo que vendría a ser el electrocardiograma cualitativo, es decir, viendo algunos parámetros, poder yo decir si tengo crecimiento de aurículas, tengo hipertrofia de ventrículos, ya que debemos recordar que los ventrículos tienen una mayor masa muscular, sobre todo el izquierdo y el derecho. Los ventrículos se hipertrofian. La pared muscular de las aurículas es bien delgadita, no se hipertrofia, se dilatan. Aurículas se dilatan, ventrículos se hipertrofian. Y mediante el electrocardiograma yo puedo saber si tengo crecimiento de cavidades por dilatación de aurícula izquierda o derecha, o si tengo hipertrofia de cavidades, ya sean ventrículo izquierdo o derecho, o que tenga patrones combinados. Eso es algo que nosotros mediante el electrocardiograma lo podemos describir. De verdad que, bueno, de verdad yo sé que el tema era bien largo y nos hemos extendido bastante. Mi idea era terminar justamente de ver crecimiento de aurículas e hipertrofia de ventrículos, para en la siguiente tema hablar ya de por ejemplo, dolor torácico,
patrón cuando es un infarto IMST elevado, IMST no elevado, cuando sospechar un tromboembolismo pulmonar, las taquicardias supraventriculares, cómo es una fibrilación con respuesta ventricular alta, ver ese tipo de electrocardiogramas. Pero ahorita yo ya tengo que dirigirme al hospital, así que no creo que no vamos a poder continuar esta parte de la exposición. Pero quisiera saber si hasta lo que hemos conversado, alguna duda que tengan alguno de ustedes para poder reforzarla en este momento. Doctor, me quedó la duda, en el EKG, ¿dónde se podía visualizar si es que estaba mal tomado? Usted nos mencionó un Ya, dato. ya, mire, perfecto, ya. Uno, a ver, permíteme. Lo primero que tienes que ver en un electrocardiograma, por ejemplo, mira, siempre el electro te va a indicar la velocidad y la amplitud. Es lo primero que tienes que ver, velocidad y amplitud. Eso quiere decir que el equipo está bien calibrado o que lo has calibrado, que está bien calibrado, ¿ok? 25 milímetros por segundo, 1 centímetro por milivoltio o 10 milímetros por milivoltio, que hacen 2 cuadrados grandes en voltaje y la velocidad 25. Lo primero, equipo bien calibrado. Lo segundo, que el ABR siempre debe ser negativo, salvo que el paciente tenga una destrocardia, que puede darse, pero no es lo más usual. Si tú ves un ABR positivo, debes sospechar que el electrocardiograma ha sido mal tomado. El error está en las derivadas de miembros, cruzado un brazo derecho con brazo izquierdo o cruzado con las piernas, pero el error está ahí. Otra forma práctica es que tú veas cómo es 1 y ABL. Cuando están bien tomados, siempre 1 y ABL van a ser parecidos. ¿Por qué? Porque B5 y B6 te ven cada lateral baja del ventrículo izquierdo y 1 y ABL te ven cada lateral alta del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, 1 y BL deben verse muy parecidos. Si tú tienes un BL positivo y un 1 negativo, ese electrocardiograma está mal tomado. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Uno es ver el ABR, siempre es negativo, y lo otro, ver que 1 y ABL sean iguales. ¿Hasta ahí se entendió esa parte? Es una forma práctica de ver. Si tú ves que no cumple esto, debes dudar y que el electrocardiograma ha sido mal tomado y verificar. ¿Se entendió? Gracias, doctor, sí se entendió. Listo. ¿Alguna otra consulta? Hasta aquí todo se ha entendido. Mire, de verdad, el tema es bien amplio. Hemos tratado de hacer en una sola sesión, ver todo lo que corresponde a un electrocardiograma en valores normales. He tratado de ser lo más esquemático posible porque entiendo que están próximos, creo la gran mayoría, a iniciar o están en el internado. Y siempre en la guardia no hay un paciente que no venga o no se le tome un electrocardiograma. Entonces la idea es tener valores de referencia para que cuando yo esté frente a algo que veo que no es normal, inmediatamente ver, ¿no? ¿Por qué esto no es normal, no? ¿Qué está fallando? ¿Qué está pasando en este paciente? ¿Cuál es el problema? Entonces justamente la idea trata de eso, ¿no? Sé que es bastante información. Espero que, bueno, que se haya podido entender la mayor cantidad de estas. Y no sé si hubiera alguna pregunta, algo más. De verdad, yo les pido la disculpa del caso, nos hemos extendido un poquito más y por razones de tiempo tengo que ir al hospital. Y ya no me va a alcanzar si es que continuamos la exposición. Doctor, por su tiempo. Un placer. Bien, entonces creo que si no hubiera más preguntas, daríamos por terminado esta primera sesión y estaríamos completando en la próxima semana lo restante. ¿Ok? Bien. Bien. Gracias, doctor. Ya, bien. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Bien.
La verdad, yo les agradezco bastante la atención. Gracias. Yo soy villarrealino de corazón, de verdad. Amo mucho a la Villarreal. Claro que cuando yo llevé la universidad no es lo que ustedes están viendo, de verdad, habían 2 edificios nomás en ese momento, creo. Pero el alumno de Villarreal, de verdad que es un buen elemento, un buen médico, de verdad. Donde estén, lo único que yo les pido es que dejen en alto el nombre de nuestra facultad. Por lo menos yo trato de hacerlo siempre, con mucho orgullo siempre villarrealino, eso no va a cambiar. Y siempre tuve la intención de poder aportar un poco más a aquellos hermanos menores que vienen, ¿no? Así que en lo que corresponde a mí, quien desea hacer guardias en mi hospital, bienvenido está. Quien desea seguir practicando y aprendiendo con el paciente, ahí yo encantado, mi hospital siempre va a estar abierto para ustedes y podemos seguir coordinando actividades académicas, siempre con los tiempos, con anticipación, porque mi idea es justamente de poder colaborar con ustedes. Y quizás ustedes más adelante, cuando ya tengan alguna especialidad, también hagan lo mismo de aquellos colegas que están dictándoles los temas, ¿no? Porque tiene que ser recíproco. Yo creo que todos tenemos que seguir aportando para que nuestra alma mater siga creciendo. Creo que eso es lo más importante de todo, de verdad. Bueno, les agradezco por la atención brindada y ya estaremos conversando en otro momento. Cuídense bastante. Muchas gracias, doctor. Nos vemos el 22. Listo, cuídense Gracias, mucho. doctor.